Bueno, entonces arranquemos. Muy buenos días para todos. El día de hoy es especial y quiero que se disfruten pues estos siguientes 30 minutos en los cuales vamos a estar hablando sobre la comparación de la artroplastia de tobillo contra la artrodesis en casos bastante especiales y para eso quiero apoyarme de una patología, la artrosis. Mi nombre es Jorge Hernán Valencia Pino, residente de ortopedia y traumatología de la Universidad CES y quiero que le vayan llevando el hilo porque al final vamos a conectar diferentes puntos que vamos a tratar en esta presentación. Los objetivos que me tracé para esta charla son analizar las indicaciones quirúrgicas de la artrodesis y el reemplazo total de tobillo en pacientes con artrosis avanzada, comparar los resultados funcionales y la preservación de la movilidad entre ambas técnicas, identificar las complicaciones más relevantes y sus aplicaciones clínicas en cada uno de los procedimientos y realizar una revisión de lo que hay en la evidencia sobre la supervivencia de los implantes y la durabilidad de los resultados a largo plazo. El tobillo es una articulación que es sometida a un estrés constante, pero que curiosamente su artrosis no es la más frecuente comparadas con otras articulaciones de carga. Cuando aparece, usualmente es secundaria a un trauma, ya sea a las fracturas de la tibia distal, del peroneo o del talo, y con gran impacto en la calidad de vida. La artrosis genera una discapacidad bastante comparable a la de otras estructuras como la cadera. La artroplastia total de tobillo, tras superar como todo las complicaciones iniciales que dieron sus primeras generaciones, ha ido evolucionando hasta convertirse en una alternativa real, sólida, frente a su competencia directa, que es la artrodesis, y ofrece una movilidad mucho más fisiológica, menos dolor, mejor calidad de vida. Disminuye también el estrés que se genera sobre las articulaciones adyacentes y evita limitaciones a futuro como la artrodesis. Y hoy en el paciente indicado probablemente sea la mejor opción para tratamiento según las siguientes características que vamos a ir evaluando a lo largo de la charla. La artrosis es una enfermedad degenerativa progresiva a nivel del cartílago que ocasiona una destrucción anatómica y funcional y que puede producir síntomas como rigidez, dolor, limitación física, limitación para hacer actividades deportivas, incluso afecta mucho en el ámbito laboral y es menos prevalente en el tobillo en comparación con la rodilla o la cadera y se ve más en pacientes jóvenes a diferencia de las otras enfermedades por desgaste y suele presentarse pues, en adultos de mediana edad. Su etiología, como lo habíamos dicho, principalmente es postraumática en el 65 al 80% de los casos y se asocia a fracturas a ese nivel principalmente, que nos van a generar una mala alineación, una inestabilidad y una degeneración a nivel articular de forma progresiva. A diferencia entonces de la cadera y la rodilla, afecta a pacientes muchísimo más jóvenes, por lo que la hace realmente incapacitante y es importante entonces resaltar que muchas veces la clínica no se va a relacionar con todos los hallazgos que nosotros vamos a encontrar a la hora de hacer el diagnóstico por imágenes y que se complica muchísimo porque hay una variabilidad en cada uno de los sistemas de clasificación. El manejo de un tobillo artrósico es bastante difícil porque rara vez hablamos de un problema único que solamente sea en ese tobillo, casi siempre suele coexistir con otro tipo de entidades, deformidad, dolor, rigidez, mala alineación, incluso
degeneraciones poliarticulares, incluyendo básicamente las articulaciones subsecuentes o vecinas. La artrodesis entonces puede ayudar muchísimo con la eliminación del dolor a nivel del tobillo, pero no resuelve realmente el resto de alteraciones que la acompañan y termina sobrecargando una que otra articulación adyacente. En los pacientes jóvenes, pues esto representa un reto muy grande porque la evolución de la enfermedad entonces va a ir comprometiendo su calidad de vida a mediano y a largo plazo. Les tengo entonces dos casos clínicos que van a hacer que podamos integrar todo lo que vamos a ir hablando. El primero, estamos hablando de un paciente de 56 años, exfutbolista desde el 2005, quien nos va a llegar al consultorio diciéndonos que tiene dolor a nivel del tobillo, en este caso particular, dolor en el tobillo izquierdo, que le inició al retirarse y que paso a paso, con el transcurrir del tiempo, se va tornando insoportable, impidiéndole incluso realizar sus actividades básicas, incluyendo caminar. La condición física de este paciente previamente era muy buena y esa limitación lo metió en una depresión severa, llevándolo al aislamiento social y no querer hacer absolutamente nada. Y le recuerda que ha tenido múltiples traumas a nivel del tobillo y que los médicos de los equipos en los que jugó le hacían infiltraciones para poder jugar y que ya no quiere nada, nada, nada de eso. Los analgésicos no es que le funcionen mucho y las terapias físicas tampoco. Se le toman unos rayos X del tobillo y se clasifica como una artrosis Kellgren y Lawrence 4 y está con tanto dolor que él mismo dice que quiere que le corten las piernas. El segundo caso es un paciente de 80 años, músico, compositor y productor británico, rockero, que viene con cuadro clínico de varios años de dolor constante y problemas de la movilidad del tobillo por una lesión que le dio también jugando fútbol, y que se había agravado con el paso de los años. Durante todo ese tiempo él no le había prestado atención a ese dolor en el pie porque había tenido enfermedades mucho más graves como un cáncer de próstata que fue detectado a tiempo y que requirió intervención quirúrgica, pero dice que el dolor, ya después de haber salido de todas estas enfermedades previas, le ocasiona muchísima molestia para caminar y que en los conciertos es completamente insoportable. Le hace unas radiografías de tobillo y se clasifica como una artrosis Kellgren y Lawrence 4. Y vamos a ver entonces qué podemos hacer por estos dos pacientes. Ya sabemos que vamos a hablar de intervenciones quirúrgicas y vamos a ver cuál le vamos a ofrecer a los dos pacientes que nos buscaron por todo el mundo, pues como para que nosotros le podamos resolver ese motivo de consulta. Y quiero que arranquemos por la artrodesis. Este es un procedimiento que por décadas ha sido el de referencia para el manejo de la artrosis avanzada, desde Albert en 1878 hasta Charnley en 1951. La evolución ha sido marcada por la búsqueda de la fusión a nivel articular. Hoy en día las técnicas de fijación interna con múltiples tornillos o placas ha ido cambiando y ya se ha presentado entonces intervenciones artroscópicas que ofrecen resultados también muy buenos, con menos complicaciones que los que alguna vez se utilizaron, como los fijadores externos. Incluso todavía vemos que muchos pacientes tienen indicaciones para este tipo de manejo, manteniendo como meta en estos pacientes la alineación, la función y la disminución del dolor. Esta técnica de referencia es en primer parte para la artrosis avanzada y consiste en pegar
la articulación a nivel del tobillo. Ellos pierden entonces el segundo rocker, pero la movilidad es compensada también en gran parte por la articulación de Chopard, pero no quiero que solo creamos que esta intervención es para las osteoartrosis postraumáticas, aunque sea esta la indicación más común, también está indicada para casos de inestabilidad crónica, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea, las artropatías o la neuropatía de Charcot, cuando ya se ha fracasado en otro tipo de intervenciones, cuando tenemos necrosis avasculares del talo o deformidades angulares. Antes de decidir que vamos a llevar a estos pacientes a artrodesis, entonces tenemos que analizar la capacidad que tienen las otras articulaciones de poder compensar, y especialmente la articulación subtalar, y de ahí la importancia de una adecuada planeación preoperatoria con radiografías completas que nos incluyan el pie, el tobillo y la pierna. Incluso en algunos casos podríamos estar pensando en las radiografías de rodilla, pero hay también que reconocer que no todos los pacientes son candidatos para artrodesis. La diabetes mal controlada, la desnutrición o pacientes que tengan estados vasculares periféricos en muy mala condición disminuyen drásticamente esa capacidad de cicatrización y no serían buenos candidatos, igual que los pacientes con tabaquismo, ya que esta enfermedad es silenciosa, pero que compromete esa consolidación y la cicatrización. El éxito de la artrodesis entonces lo vamos a tener cuando seleccionamos bien al paciente al cual le vamos a ofrecer este tipo de intervención. Los abordajes clásicos de la artrodesis ofrecen diferentes ventajas y limitaciones. Se ha descrito el abordaje de Charlie, que inició con la intervención transversa anterior, pero también ha venido en desuso. Hoy predominan abordajes laterales, mediales, incluso en algunos casos posteriores, que nos van a permitir hacer una exposición mucho más grande a nivel del tobillo. La artrodesis artroscópica, entonces, es una excelente alternativa en pacientes sin deformidades mayores, como los casos de la artritis reumatoidea, y se puede hacer por este procedimiento mini artrotomías para poder llegar a la articulación y hacer una exposición buena, reduciendo entonces esos errores o esos abordajes grandes que se hacían previamente. No importa el abordaje como tal, la clave es que podamos respetar los principios de Glissant, que es una resección completa del cartílago, las superficies óseas amplias y congruentes y vascularizadas, la posición óptima del pie, mantener una posición ósea estable para la consolidación. El posicionamiento final es probablemente el factor más crítico para el éxito. Un tobillo en equino o en varo nos va a dañar por completo el resultado, generando un dolor y una sobrecarga. Hay que ajustar el pie en 90 grados con un ligero valgo y una rotación externa, como la receta para una marcha funcional. El manejo posoperatorio tras una artrodesis de tobillo debe individualizarse. Lo más importante es mantener al paciente sin apoyo entre 8 y 12 semanas para confirmar la consolidación en las imágenes radiológicas, y a partir de ahí entonces iniciar con la carga de forma parcial con una bota tipo Walker, y una vez el paciente ya puede utilizar un calzado regular, casi siempre requieren modificaciones después de eso,
que nos permitan reincorporar ese paciente paulatinamente y que facilite a llevar una marcha muchísimo más natural, pese a que el tobillo pues esté rígido. El objetivo siempre será recuperar la función de la marcha lo más natural posible o más cómoda. Como toda cirugía mayor, la artrosis no está libre de complicaciones. Las complicaciones más frecuentes es la sobrecarga de las articulaciones vecinas, lo que nos va a favorecer a otro tipo de lesiones como la artritis o la artrosis subtalar o mediotarsiana o tarsometatarsiana, que son las que van a hacer como toda la fuerza después de haber hecho la fijación a este nivel. Y después de esto, entonces aparecen algunas alteraciones de la marcha, que las fracturas no consoliden, las infecciones posoperatorias que vienen a ser como de esos casos más frecuentes que podrían ascender hasta el 25%, las inestabilidades ligamentarias, los riesgos que pueden llevar en pacientes mal indicados como los diabéticos, los que tienen algún grado de neuropatía, los que aún están consumiendo el tabaco. Eh, o que realmente el implante falle y que tengamos malalineaciones o algún otro tipo de complicación subsecuente. La otra intervención de la que vamos a estar hablando es el reemplazo de tobillo, y eso ya tenemos que quitarnos de la boca lo de procedimiento nuevo, porque en las últimas 5 décadas ha sido descrita esta intervención y ha venido evolucionando de forma avanzada. Para el 2005 y 2017, entonces el volumen de las cirugías ha ido aumentando en más de un 560%, lo que nos habla a nosotros de la confianza que se va teniendo dentro de los ortopedistas para indicarlo y para probarlo en diferentes casos. Y hoy estamos en esos avances de los implantes, al nivel de que podemos hablar de la cuarta generación, que no solo ofrece una mayor supervivencia, sino que también una menor tasa de complicaciones y un enfoque mucho más tecnológico y sofisticado para poder optimizar los resultados de los pacientes. Y esto marca una diferencia con las generaciones anteriores, que tenían unas limitaciones bastante claras para la durabilidad y la funcionalidad de cada uno de los insertos. El reemplazo articular pasó de los fracasos iniciales de las primeras generaciones a convertirse en una alternativa real y hacerle competencia a la artrodesis para el manejo, con implantes modernos que nos van a ofrecer a nosotros menor dolor y mayor supervivencia, como la primera generación que se presentó para 1970 y que utilizaba dos componentes cementados y altas tasas de aflojamiento entre un 29 y un 90% a los 10 años, y todos esos fracasos llevaron al abandono de estos primeros diseños. Después se pasó a una segunda generación para mediados de los 80, y esos implantes ya no eran cementados, tenían una menor resección ósea, y los resultados eran variables de acuerdo a una supervivencia de más o menos el 90% a los 5 años. Las generaciones subsecuentes, la tercera y la cuarta, entonces van a respetar la anatomía y la alineación con una restricción mínima, y tenemos implantes muy populares como el Inbone, el STAR, el Integra, el Salto Talaris, el Zimmer Trabecular Metal, que genera una supervivencia del 90 al 95% con una sobrevida ya no de 5 años, sino de 10 años, y mejoran la función y el dolor, teniendo en cuenta que esta cuarta generación tiene un perfil muchísimo más bajo y unos recubrimientos porosos que lo que van a hacer es que tengan mejor adherencia al hueso, y la supervivencia temprana está cercana al 98%.
El reemplazo total del tobillo entonces está indicado principalmente para casos de artrosis ya grado 3, grado 4, principalmente la grado 4 siendo la postraumática también la más frecuente con más del 90% de los casos, y también lo vemos en esas artrosis primarias, en las enfermedades inflamatorias o en algunas secundarias como el pie equinovaro o necrosis avascular. Tradicionalmente el paciente ideal en estos casos es un paciente mayor que haga poca actividad física y con deformidades mínimas. Hoy gracias pues a todas estas técnicas podemos presentarle a pacientes mucho más activos unas mejores expectativas a mediano y a largo plazo, y la deformidad eh, como, como una limitación inicial dejó de ser una de esas contraindicaciones rígidas y ya se ha considerado incluso como manejo para diferentes presentaciones angulares. Las contraindicaciones absolutas entonces vendrían a ser un paciente que tenga una infección activa a este nivel, que tenga una pérdida ósea de gran tamaño, que tenga algún tipo de neuroartropatía como la de Charcot, que tenga deficiencias vasculares, alergia o reacción adversa a los insertos, a los componentes, y que no tenga tejidos blandos suficientes para poder llevar a coberturas óptimas. Eh, Hay diferentes abordajes, y al igual que la técnica anterior. Entonces tenemos el abordaje anterior, que es el muchísimo más frecuente, seguidos también por el posterior, el lateral o transfibular. Los objetivos que nosotros buscamos con este tipo de intervenciones entonces son la alineación, la corrección de la deformidad, la estabilidad del retináculo extensor, y queremos que el paciente se nos recupere de forma progresiva de 0 a 6 semanas con una férula corta, 2 semanas del retiro de los puntos, de la semana 4 a la semana 6 pedirle entonces los controles radiográficos e iniciar esa carga progresiva. Del segundo al tercer mes entonces hacerle un cambio del calzado si ya va soportando el peso, y hacerle seguimiento durante el primer año de una forma muy rigurosa. Los resultados de reemplazo del tobillo son muy alentadores y los pacientes refieren una disminución muy marcada de ese dolor y una mejoría en la calidad de vida con tasas de satisfacción por encima del 90%. El rango de movilidad aumenta de 5 a 10 grados, alcanzando esos ángulos, esos arcos longitudinales de 34 a 40 grados, lo cual le mejora muchísimo la función. Y en cuanto a las capacidades funcionales, los pacientes no solo mejoran las puntuaciones en los diferentes scores clínicos, sino que también reportan mayor independencia para las actividades, incluyendo las deportivas, en las cuales ellos van a tener una participación superior al 20% comparada con otro tipo de técnicas. Esto nos lleva a concluir que el reemplazo articular permite una mejor integración a su vida activa con una muy buena funcionalidad, siempre que el paciente entienda las restricciones para deportes grandes de alto impacto y que se dedique a actividades mucho más seguras como la natación, el golf o el ciclismo. La supervivencia del implante entonces estaría determinada en un 70 o un 98% a corto plazo, y entre el 80 y el 95% a los 10 años, comparable a grandes articulaciones como las prótesis de cadera o de la rodilla. Diferentes estudios nos han ido mostrando que el 90% de estos implantes tiene una supervivencia superior a los 5 años, y hoy contamos con implantes de cuarta generación como el Infinity, que ya tuve la oportunidad de verlo colocar y que muestra cifras iniciales superiores a 93% en los 2 primeros años, con datos que han ido mejorando a lo largo del tiempo y con diferentes estudios. Las complicaciones
son múltiples y van desde leves, donde compromete la cicatrización, hasta graves ya con compromiso de los implantes. Y para eso vamos a clasificarlo pues, con la escala o con la clasificación de Glazebrook, que nos ayuda a priorizar cómo es impacto clínico. Las afecciones son un reto para los ortopedistas, mientras no se trate de infecciones, de fracturas, de pinzamientos, de aflojamientos o de cambios grandes radiológicos, se puede llevar a estos pacientes a un manejo de retención de cada uno de los materiales. Y ya, entonces, después de haber hecho todo este repaso, ahora sí, ya hablemos un poquito acerca de las comparaciones entre el uno y el otro, ya que tuvimos la oportunidad de conocerlos de forma individual. Entonces traigo una serie de estudios en los cuales vamos a comparar estas intervenciones. Este estudio en específico, que se realizó para el año 2017, compara directamente la artrodesis de tobillo con esa artroplastia, pero en este caso de tercera generación, en pacientes con una artrosis terminal, y el objetivo era evaluar los resultados clínicos y las complicaciones asociadas con ambas técnicas. Se realiza entonces una revisión sistemática en diferentes bases de datos, utilizan un periodo entre el 2006 y el 2016, incluyendo solo implantes modernos como el Integra, el STAR, el Salto o el Inbone, y considerando estos estudios con al menos 200 artroplastias y 80 artrodesis. Los hallazgos nos muestran que la artrodesis presenta una tasa más alta de complicaciones globales y de reoperaciones tempranas, mientras que la artroplastia se asocia a mayor riesgo de revisión a largo plazo. A nivel funcional, entonces, los pacientes con artroplastia logran una marcha mucho más simétrica y menos limitaciones en superficies irregulares, y en conclusión, ambas técnicas vienen a ser bastante efectivas, pero cada una tiene unas fortalezas y unas debilidades distintas. La decisión quirúrgica debe individualizarse de acuerdo con las características de nuestro paciente, como lo habíamos mencionado en las diapositivas previas, y las expectativas que tenga cada uno de ellos y las condiciones clínicas que se presenten. Eh, este otro estudio es un metaanálisis que incluye 21 estudios primarios con un total de 18,000 pacientes con una edad media cercana a los 57 años, y el objetivo era comparar los resultados funcionales, las complicaciones y la calidad de vida entre la artrodesis de tobillo y la artroplastia. Los resultados muestran que la artroplastia le va a ofrecer al paciente un mejor rango de movimiento significativamente mayor y una mejor calidad de vida, que ellos la midieron con el SF36, que es un score que evalúa de forma directa con el paciente, pues cómo se siente con la intervención realizada. Y aunque las escalas funcionales específicas como AOFAS y el Oxford no encontraron diferencias relevantes frente a la artrodesis. En cuanto a las complicaciones, entonces ambas técnicas presentan tasas de complicación similar, y se observa como una ligera tendencia a tener mayor tipo de reintervención en pacientes que se les ofreció la artroplastia, y esta diferencia no es estadísticamente significativa. En conclusión, la artroplastia de tobillo se perfila como una alternativa que le va a proporcionar al paciente mayor movilidad y mejor calidad de vida, mientras que la artrodesis sigue siendo una opción válida y bastante segura. Las decisiones se deben individualizar en cada uno de los casos con las expectativas del paciente. El objetivo de este otro estudio, que es un metaanálisis también, era comparar
la artroplastia de tobillo y la artrodesis en pacientes con artrosis terminal y se evaluaban diferentes resultados clínicos, también la satisfacción del paciente, las complicaciones y la necesidad de llevar estos pacientes a reintervenciones quirúrgicas. Se incluyeron 10 estudios primarios comparativos, 4 prospectivos y 6 retrospectivos, con una búsqueda de la información en diferentes bases de datos, y los resultados principales fueron las escalas funcionales, la satisfacción del paciente, las complicaciones mayores y la tasa de reoperación. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas en las puntuaciones funcionales, incluyendo AOFAS y SF36. La escala análoga del dolor también hizo parte de esta valoración, ni en la satisfacción del paciente, ni en cambios en la funcionalidad. Sin embargo, entonces, la artroplastia de tobillo presentó mayor riesgo de reintervenciones como de complicaciones quirúrgicas en comparación con la artrodesis. Para concluir esto, entonces podemos decir que todas las dos técnicas tienen resultados clínicos similares, pero que la artroplastia tiene mayor riesgo de complicaciones. El otro estudio, el objetivo era desarrollar un ensayo clínico, a diferencia de los anteriores, que era basado sobre estudios primarios. Aquí estamos en un estudio intervencionalista en el cual se va a realizar en el Reino Unido, y era básicamente comparar la artroplastia y la artrodesis, evaluando la función, la calidad de vida y las complicaciones, y se reclutaron 303 pacientes con una edad media cercana a los 68 años, asignados de forma aleatoria, ya sea para artrodesis o artroplastia, y quedaron 152 en artroplastia y 151 en artrodesis, y el seguimiento principal fue al año. Se utilizó como una medida de resultado entonces el cambio de la puntuación de la marcha y la bipedestación según el cuestionario MOXFQ. Ambos grupos mejoraron de forma significativa respecto a su estado basal. La diferencia ajustada entre la artroplastia y la artrodesis fue de aproximadamente menos 5.6 puntos, lo que definitivamente no alcanza a tener una significancia estadística. Sin embargo, en el análisis post-hoc, los implantes de la artrodesis sí mostraron una ventaja clara frente, los implantes de la artroplastia mostraron una ventaja clara a los de la artrodesis. En cuanto a las complicaciones, encontraron que los números totales fueron similares, pero con perfiles distintos. La artroplastia presentó más problemas con la cicatrización y lesiones nerviosas, mientras tanto la artrodesis mostró un mayor riesgo de tromboembolismo y de no unión, con un 7% de casos asintomáticos. En conclusión, ambas técnicas mejoraron la función y la calidad de vida en ese primer año, pero la artroplastia no demuestra superioridad global, pero ciertas variantes de los implantes podrían ofrecer unos mejores resultados. La decisión hay que individualizarla y no podemos guiarnos por el uno o por el otro. Por último, entonces, este estudio, que es un ensayo aleatorizado, se conoce como el TARVA RCT, y es uno de los más relevantes y recientes en nuestro campo, ya que va a comparar directamente la artroplastia y la artrodesis en pacientes entre los 50 y los 85 años, aptos para cualquiera de las dos cirugías, y con seguimiento también al año. Ambos grupos van a mejorar de forma importante, aunque la diferencia en caminar o estar de pie no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando profundizamos en las prótesis, nos van a mostrar una ventaja significativa al momento de tener mayor soporte del peso. Además, las artroplastias tienen más complicaciones de las heridas y de las lesiones nerviosas, como se había descrito en el estudio anterior, mientras que las artrodesis
Su principal complicación eran las no uniones o la pseudoartrosis. Finalmente, el análisis de costos de este estudio sugiere que la artroplastía puede ser costo efectiva, aunque los costos son variables y dependientes de la institución donde estén. Y el estudio refuerza la idea, entonces, básicamente, que no hay un mejor intervención a la hora de basarse de forma general, sino que hay una mejor intervención para cada uno de los pacientes y debajo de las expectativas funcionales, riesgos quirúrgicos y los recursos a los cuales nosotros estemos expuestos. Para hablar entonces de nuestro paciente número 1, fue llevado a una prótesis de tobillo y su evolución a las 312 semanas ha sido bastante buena. Se encuentra muy satisfecho y se ha reintegrado a sus actividades básicas, ya practica diferentes deportes y superó como esa etapa de depresión por esa incapacidad. Y para nuestro paciente número 2, Rod Stewart, entonces este paciente se llevó a una fusión, a una artrodesis y de igual manera también se encuentra muy satisfecho con la intervención, ya se puede desplazar por sus propios medios y ya no tiene tantas limitaciones a la hora de realizar sus conciertos. Para concluir, entonces quiero que nos quede que la artrodesis ofrece un alto control del dolor y de la estabilidad, pero que a expensas de la movilidad y con riesgo de degeneración de las articulaciones subsecuentes, por eso tenemos que saber elegir muy bien el paciente. El reemplazo total de tobillo ha evolucionado con implantes de cuarta generación mostrando una supervivencia superior al 90% a los 5 años en series recientes, como lo vimos en los estudios. Las complicaciones difieren. La artrodesis predomina la pseudoartrosis y la sobrecarga articular, y para el reemplazo articular, las infecciones y el aflojamiento aséptico. Y la elección entre prótesis o artrodesis se debe individualizar según la edad, la demanda funcional, la calidad ósea y las comorbilidades y expectativas del paciente. Muchas gracias.